Hay muchísimas cosas que comentar hoy y muchas cosas que se han comentado en los últimos días, porque bueno, el mundo en el que estamos es un mundo muy distinto en el que estábamos la semana pasada, la última vez que nos vimos. De hecho, me faltó una cosa ahora que estoy viendo. Me faltó algo de lo que hicimos en estos días, porque, bueno, porque sí, porque el mundo cambia y cambia a una velocidad que por supuesto trasciende y supera lo que a uno se le ocurra y lo que uno quiera que se hiciera. Y es lo que nos está pasando. Esta semana he hecho 2 videos especiales. De eso lo que me estoy acordando y es lo que estoy haciendo ahora, para que estén ustedes informados. Que iba yo a hablar de los vídeos, voy a hablar en un momento dado de los vídeos que hicimos esta semana, pero es que esta semana no hicimos uno ni dos, sino 3 vídeos diferentes. ¿Por qué? Porque la vida nos ha puesto en ese camino. Y alguien por ahí me decía en los comentarios, decía, tiempos temibles. Sí, son tiempos que ciertamente dan miedo, pero uno vive los tiempos que le tocan vivir y no los que uno quisiera, ya quisiera uno. Pero, pues sí, lo que se ha producido es un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, una reacción mundial diversa y extraña, y por otro lado a veces alentadora, una reacción de España que ha sido muy mal vista por la ultraderecha, pero muy bien vista por la gran mayoría del mundo. Y entonces hicimos, pues ya para decirlo de una vez, en los vídeos de ayer hicimos todo esto, también hicimos esto, ante el ataque a Irán, cómo ha reaccionado España, cómo ha reaccionado el gobierno español, que a mí realmente me da muchísimo gusto, porque alguien tiene que poner pie en pared. Miren ustedes, yo hace exactamente 23 años, casi exactamente 23 años, estaba en la calle en la ciudad de Oviedo, que es la capital de Asturias, que está quizá 20 minutos en automóvil, media hora en autobús, de donde vivo yo, de Gijón. Estábamos en la calle diciendo no a la guerra. ¿Cuál guerra? Bueno, pues en 2003, el señor George Bush, hijo, atacaba Irak y lo apoyaba el señor José María Aznar, un señor de ultraderecha que era entonces presidente de España por azares del destino, y lo apoyaba también Tony Blair, una especie de laborista socialdemócrata traidor a la socialdemocracia, como posteriormente lo sería Corbyn. El Partido Laborista Británico ha tenido algunas desgracias en ese sentido. Estábamos en la calle diciendo no a la guerra. Y al decir no a la guerra, no estábamos diciendo que defendíamos de ninguna manera a Saddam Hussein. Saddam Hussein era una bestia brutal. En la guerra que tuvo precisamente con Irán, utilizó armas químicas. Uno de sus hijos, que eran otras bestias, estaba a cargo del deporte en Irak. Y cuando su selección de fútbol fracasó, no me acuerdo en qué competición, da exactamente igual, lo que hizo fue torturar a todo el equipo de fútbol, es decir, así se las gastaban los Hussein. Y nadie que salió a la calle a decir no a la guerra contra Irak estaba defendiendo las barbaridades de Saddam Hussein. Lo que ocurría es que cuando Estados Unidos, o cuando cualquier país, pero bueno, fundamentalmente Estados Unidos, y Rusia también lo ha hecho, la Unión Soviética, se mete a poner orden en un país, pues generalmente deja las cosas peor que como estaban. Y en el caso de Irak, pues así ocurrió. Irak no se estableció una democracia muy bonita y ya sin tiranos y todo así muy guay, sino que lo que se provocó fue una guerra civil aterradora de la cual surgió el Daesh, o ISIS, el Estado Islámico, que durante las siguientes décadas, sobre todo en los siguientes 10, 15 años, cometería una serie de barbaridades aterradoras, se apoderaría de grandes espacios tanto de Siria como de Irak y sembraría el terror en nombre del Islam extremista,
que no es todo el Islam, afortunadamente. Entonces, así salimos diciendo no a la guerra, porque y no porque se esté defendiendo para nada a las bestias de los ayatolas, sino como dijo en un momento dado el día de ayer Pedro Sánchez, uno puede estar en contra de un régimen absolutamente despreciable y al mismo tiempo estar en contra de una intervención extranjera que lo peor es que lo que puede hacer es que las cosas sean aún peor. Yo he pasado toda la vida, ustedes lo saben, quien ve esto, defendiendo a las mujeres iraníes y apoyando a Masih Alinejad, apoyando todas las actividades, apoyando con lo que tengo yo, que es la voz, porque soy un comunicador, para que el mundo se entere de lo que está pasando en Irán, sobre todo porque cierta izquierda, que yo tiendo a llamar la izquierda menesterosa, pues estaba aliada a los ayatolas y silenciaba las atrocidades de los ayatolas en nombre de lo que llamaron, en palabras de Jorge Bestringe, el Islam revolucionario. Y el Islam revolucionario, pues les gustaba por revolucionario y anti-yanqui, entonces se olvidaban que era un Islam asesino, teocrático, sanguinario, que ejecutó a cientos y cientos de homosexuales, que mataba niñas porque supuestamente eran impuras, porque las habían violado, y entonces pues siempre es culpa de la mujer cuando la violan en el Islam. Esto también le gusta mucho a cierta derecha, por supuesto. Pero siempre hemos estado en contra de los ayatolas, pero siempre esperando que sea el pueblo iraní el que finalmente logre sacudirse de su yugo. Y yo lo que decía es, espero que esto no termine mal, como puede ser a través con una guerra civil, con un descenso al caos como el que tuvo Irak. España, como hace 23 años, está en contra de la guerra. Pero en aquel entonces teníamos un presidente que estaba a favor de la guerra, participó en la guerra, lo que llevó a que el Islam extremista cometiera uno de los atentados más brutales de la historia de España, con la instalación de bombas en trenes que llegaban a la estación de Atocha en Madrid, con un saldo enorme de muertos y una tragedia. Y el gobierno, al darse cuenta de que era responsable en parte, por su apoyo a la guerra, de esos atentados, trató de culpar a ETA, una organización que estaba ya en declive, y la idea de culpar a ETA, pese a que todas las evidencias mostraban lo contrario, llevó a que perdieran las elecciones y las ganara el Partido Socialista Obrero Español y José Luis Rodríguez Zapatero al frente como presidente que fue de España. Estamos contra la guerra y ahora, a diferencia de aquel presidente, tenemos un presidente que dijo no a la guerra. La izquierda menesterosa, y aquí me refiero concretamente a Podemos, lleva mucho tiempo pidiendo que se quiten las bases estadounidenses en España. Y hay un pequeño problema con esto. No hay bases estadounidenses en España. Hay 2 bases militares españolas en Rota y en Morón, cuyo uso se le permite a los Estados Unidos en las condiciones establecidas por unos convenios hechos de acuerdo a las leyes internacionales. Y entonces, pero quien decide el uso que se le da a esas bases es España, porque las bases no son estadounidenses. Ya sé que ayer Irene Montero volvió a pedir que cierren las bases estadounidenses. Viven en otro mundo, viven en el mundo de la mentira conveniente. Entonces, España le informó a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos, que en los términos del convenio firmado por ambos estados, España no podía permitir que se utilizaran las bases de Rota y Morón para el ataque a Irán. Trump hizo un berrinche del tamaño del mundo. La derecha española se fue corriendo a pedirle perdón a Estados Unidos. El secretario general del Partido Popular se fue a reunir con Marco Rubio, el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, a decirle que no, bueno, cuando él gane ya va a ver cómo España es bien sumisa con Donald Trump. Pero, mientras tanto, el resto del mundo apoyó la posición de Pedro Sánchez, y algunos europeos que no sabían si debían o no actuar correctamente, en las últimas horas han decidido que hay que desescalar, que esto no es la forma de hacer las cosas, que están en contra de la guerra y que no están tan del lado de Trump como dicen que lo están,
sobre todo la gente otra vez de la izquierda menesterosa, que asegura que Europa está absolutamente subyugada a los Estados Unidos, y los que hemos oído en las últimas 24 o 36 horas es exactamente lo contrario. Entonces hice el video sobre ante el ataque a Irán, explicando por qué se puede uno oponer a Irán y a su régimen al mismo tiempo oponerse a la guerra, y luego España hace lo correcto, donde explicaba yo nuevamente eso y por qué la posición de España es la correcta ante lo que puede ser el detonante de una serie de enfrentamientos en Oriente Medio que no benefician a nadie, probablemente ni siquiera al pueblo iraní, y ojalá y lo beneficie, que lo merecen enormemente. Además de eso, pues tuve la conversación con Víctor Guillot sobre asuntos precisamente relacionados concretamente con España, porque es uno de los analistas que yo creo que es más serio, más informado, más agudo y con menos compromisos por aquí y por allá, como para decir aquello que convenga, sino que dice lo que considera que es efectivo. Y tuve una larguísima conversación con Víctor Guillot, que creo que es importante que la gente a la que le interesa la política española la vea, aunque la política española cambió radicalmente el día de anteayer, cuando España asumió la posición del no a la guerra, asumió la posición de que no va a participar en los enfrentamientos de Estados Unidos con Irán, no permitir el uso de las bases. Trump hizo un berrinche tan enormemente grande que al día siguiente, o es poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, una mujer que a los 28 años es capaz de mentir de una manera tan despreciable y asombrosa a la vez. Cuando ustedes están ante un mentiroso total, no me niegan, a menos que ustedes lo sean, que uno se asombra, ¿no? A mí cuando me han mentido a la cara, alguien que dice que yo hice algo que sé que no hice, te quedas que no sabes ni siquiera cómo reaccionar porque la mentira es demasiado flagrante. Karoline Leavitt salió diciendo que ya había recapacitado España y que España iba a apoyar las acciones militares de Estados Unidos. Y entonces en la cadena SER entrevistaban al ministro de Relaciones Exteriores, el señor Álvarez, el ministro español, y le decían, bueno, es que la portavoz de la Casa Blanca ha dicho eso. Y dice, ya, pero yo soy el ministro de Relaciones Exteriores de España y lo niego tajantemente. Por supuesto, con el ministro de Relaciones Exteriores de España, que es el señor Álvarez, no ha hablado el secretario general del Partido Popular, el señor Alberto Núñez Feijóo. Ha ido a hablar con el secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, porque la derecha ha demostrado que está del lado de Trump y no del lado de España. Y la izquierda menesterosa pues ha buscado la oportunidad de decir, por esto debemos salir de la OTAN, que no tiene nada que ver, porque no es la OTAN la que está llevando a cabo los ataques contra Irán, y se ha negado a apoyar al gobierno de Pedro Sánchez por la lógica electoral que siempre ha tenido Podemos, de que cualquier cosa que sea buena para el Partido Socialista Obrero Español es mala para Podemos en su lucha por llegar al poder e instaurar, por supuesto, la República Soviética Socialista de España, que es el sueño dorado de Pablo Iglesias, que siempre se ha sentido Vladimir Lenin versión madrileña. Todo esto es lo que ha pasado en estos días, entonces cambia la realidad de una manera espectacular. Y yo creo que la coherencia y los principios están ante todo. Y en este caso, me da mucho gusto que España haya sido coherente, me da mucho gusto que Europa, como decía alguien por ahí en Twitter, la pesoeización de Europa sigue adelante. Yo, desde la pandemia y desde que España luchó porque no aumentaran los precios de la electricidad en los momentos terribles de la pandemia, y se logró lo que en su momento se llamó la excepción ibérica, desde entonces España ha asumido un liderazgo que va creciendo constantemente conforme su economía mejora, conforme sus posiciones políticas son las más razonables, las más coherentes y las más aceptables. Así que, por supuesto, como digo, la derecha derechosa y la izquierda menesterosa no están nada contentos.